Buenos días, bienvenidos a nuestros estudios de Radio Buñol Televisión. En esta ocasión tenemos un Nuestras Gentes muy especial también. En el anterior estuvimos hablando con el periodista Chimo Masmano, ya lo saben, conocido más allá de nuestras fronteras radiofónicas y cómo no podíamos faltar a la cita aquí con otro colega nuestro de profesión, con el periodista Luis Vallés, y es un placer presentarlo. Así que continúen con nosotros porque seguro que es una gran entrevista. Hola, buenos días, Luis. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Pilar. Encantadísimo de estar aquí en los estudios de Radio Buñol Televisión. Te sentirás también raro como Chimo, ¿no? Al otro lado. Tú siempre estás aquí en este lado entrevistando. Pues sí, un poco sí, pero la verdad es que cuando venía hace un rato aquí a los estudios, me sentía como que volvía a casa, ¿no? Qué bien. Entonces es una maravilla siempre, ¿no? El poder estar aquí, el poder estar con vosotros, el poder compartir, pues, nuestra experiencia en nuestros inicios que fueron aquí. Claro que y sí. La verdad es que es un verdadero placer estar con vosotros y, bueno, pues atenderos y contestaros de lo que nos preguntéis, porque la verdad es que siempre tener ese contacto con Buñol nos tiene un poco más vivos, ¿no? Sí. Tú no lo has perdido en concreto. Yo no. Eres parte, el alma de la revista Así es Buñol Magazine, un proyecto increíble que cada vez está más consolidado. Todos los meses hablamos de esos grandes artículos que escribís. Tú en concreto, a mí me maravilla siempre ese repaso que haces por la historia, porque lógicamente muchas experiencias las hemos vivido juntos. Ese Buñol de hace unos años, esos comienzos en la radio, en fin, muchísimas cosas me veo reflejada en ti, entonces siempre es muy bonito. Y supongo que también todo el mundo de Buñol, de hecho, tiene muchísima trascendencia esa revista. Si te parece, vamos a retrotraernos mucho en el pasado, esos comienzos en los que tú eras chiquillo y seguro que ya empezabas a dar por saquín con el tema del periodismo, la radio. Cuéntanos. Pues la verdad es que yo con la radio empecé a tener una relación como oyente muchísimo desde bastante joven, ¿no? Claro. Sobre todo también con esta casa, porque cuando se abrió en el año 94, aquí en la calle Luis Vives, no sé si fue en 94 o 96, 90 y... Hemos hecho ahora 27 años, 27. el 1 de agosto. Vale, pues será pues, por ahí, el 94 o 96. Empecé como un oyente fiel, un oyente muy fiel que participaba en las mañanitas, participaba en los programas del fin de semana de Rosa García y Raquel Criado, el Tristras, que hacían concursos y entregaban premios maravillosos. Hiciste prácticas, participaba, luego colaborador. Sí, luego... exactamente, participé, ya te digo, como oyente y colaborador y tal. Y luego como coordinador, es que has estado en todas las Claro, facetas. pero sí que es verdad que mi relación con Radio Buñol empieza un poco tardía, eso es verdad, porque como te digo... sí que como oyente era muy activo, participaba en todos los concursos. Recuerdo que con Radio Hortelano hacía un concurso maravilloso que era el del Temps y daba unos premios magníficos que le suministraban varios comercios de Buñol. Bueno, como oyente siempre estuve ahí al pie del cañón. Sí que es verdad que empecé antes en el mundo del periodismo escrito que aquí en la radio. Porque mi abuelo Pedro Vallés Guaita era cronista del Club Deportivo Buñol. Y cuando él llegaba un fin de semana, que se iba con el inserso de vacaciones con mi abuela Carmen, me decía, Mante, súbete al campo de fútbol y hazme la crónica. Y yo conservo todavía la libreta de mi abuelo Pedro en casa, con las alineaciones, tenía que apuntar con un determinado color las tarjetas amarillas, la tarjeta roja, los cambios, etcétera, etcétera. Y empecé un poco allá ahí, y luego cuando bajaba a casa, te llamaban del periódico Levante y las provincias, o Superdeporte, luego más tarde, y dictaba la crónica, las alineaciones, etcétera. Y ahí ya empezó un poco mi relación con el periodismo. Luego es verdad que empecé a escribir, como yo también he estado relacionado mucho con el mundo del deporte, con el balonmano sobre todo, las crónicas de los partidos de balonmano y del Club Balonmano Buñol, en la red pública. Y ahí empecé también muy jovencito. Luego más tarde, ya cuando empecé la carrera, sí que es verdad que empecé la relación con Radio Buñol en el año 2003. Claro. Empecé a poner música los martes por la tarde, horario de máxima audiencia, de 4 a 5 de la tarde, con los CDs todavía en el cuartito de dentro, porque todavía estaban las obras todavía en marcha y todavía los estudios no estaban terminados. Sí. Y me ayudaba Esteban López, Vicente Ferrer, Vicente Montó, que entonces era el coordinador, estaba también Rafa López de Valencia, y la verdad es que, y bueno, Chimo Masmano, obviamente. Claro.
Y el verano de 2003 es cuando yo empiezo de becario de verano Eso es. aquí en Radio Buñol y ya empieza la relación, bueno, pues muy... ¿Cuántos años? Desde becario a luego coordinador, Pues hasta mira, que abandonas para irte a Radio Nacional de España. Pues te voy a contar porque hubo ahí, o sea, hubo idas y venidas porque yo estaba empezando la carrera. Claro. Y bueno, en el año 2003, te digo, entro como becario de verano aquí en la radio, termino y sigo colaborando, sigo viniendo a hacer el Top 30. Claro. Que Ahí hemos empezado todos, en el Top 30. Exactamente, en el Top 30, que estaba entonces al frente Rafa López y Mamen Broch. Luego también pues haciendo algún tipo de colaboración, pues algún sábado que me decía alguien, oye, pues súbete hasta las mañanitas, tal y cual. Bueno, pues siempre relacionado. Al verano siguiente vuelvo a entrar de becario de verano y hay una situación en la que cambian las bases de la beca, de la beca que teníamos, y Vicente Montó, que era entonces el director, ya no podía continuar, según el ayuntamiento de turno, que en este caso creo que era el gobernado por el Partido Socialista. Hay un cambio en las bases y Vicente Montó, bueno, pues deja de ser coordinador, se produce ahí un choque bastante importante, abandonan con el barco varias personas y yo me encuentro con 20 años, aquí prácticamente solos. Nos quedamos Alida Espert, que entonces fue coordinadora de la radio, Rosa Romero y yo. Entonces, yo recuerdo las primeras mañanitas post marcha de esta gente que fueron durísimas. Fueron durísimas. Uno de los momentos más complicados que yo he vivido aquí en esta casa. Porque yo con 20 y pocos años salir a antena y decir, bueno, pues nos hemos quedado los que nos hemos quedado y ya está. Y tiraremos para adelante. Y tiraremos para adelante, o sea, somos los que estaban con los de antes, pero tenemos que seguir para adelante. Esto Claro. no, la radio no para. Eso es. Y bueno, pues fue un momento muy complicado. Luego Rosa marchó ya a Canal Nou y bueno, pues empezó a entrar gente nueva, ¿no? Y bueno, fuimos conformando un equipo, yo seguía como becario normal y corriente, en este caso ya de año, porque había 5 plazas de año y 3 de verano. Y entonces ya se presenta más gente y ampliamos ya el equipo y más o menos vamos tirando como podemos. Y llega un momento en el que sacan a concurso en la plaza de coordinación de la radio y para mí llega el punto de inflexión de esta casa en el que empieza a crecer otra vez, que es cuando llega Román Soto, hijo, Román Soto Colomer. Para mí, cuando llega Román a la radio, me gusta siempre destacarlo porque me parece que Román llegó con ideas nuevas, con ideas frescas. Cambiamos la mesa de mezclas, pusimos la emisión puso la emisión 24 horas, trajo indicativos nuevos que todavía están sonando, de hecho, hacíamos la publicidad de otra forma, cambiamos la forma de hacer los programas, los informativos, nuevas sintonías. Qué bien. Le dio un aire nuevo a la radio. Y la verdad es que fue un punto de inflexión en el que cuajamos un buen equipo, un buen tándem y bueno, pues seguimos para arriba. Ahí yo interrumpí un poco la beca porque en las prácticas de la carrera estuve en Canal Nou, en el programa Matí Matí, y luego ya pues volví. Y al poco tiempo, cuando Román marchó, ya me quedé yo de coordinador de la radio hasta prácticamente... Pues sería 2010, una cosa así, que empecé yo ya a trabajar en Radio Nou. Intenté llevar las dos cosas, fue un poco imposible. Pero ahí, otra vez, Román, mi amigo Román, porque al final somos muy amigos, conversamos, porque yo estaba de técnico, no estaba de redactor, estaba de técnico en Radio Nou, era un contrato de prácticas de 2 años. Era una oportunidad muy buena, porque era un sueldo muy bueno. Qué bien. Pero es verdad que estar detrás me mataba, Pilar. Te lo digo de verdad, ¿eh? Claro, nosotros somos de estar delante. Estar detrás no podía con ello. Claro. No podía con ello. Entonces Román... Te llamaba el poder hablar, el poder meterte e implicarte. Hablé con Román y dije, Román, tío, es que estoy muy agobiado. Digo, no puedo con esto. Dice, Luis, si tú quieres hacer la carrera de redactor, hazla. Deja eso. Y me costó dejarlo, lo dejé, me costó... enfados con la familia, tuve mucha gente en contra cuando tomé una decisión. Era un trabajo más o menos fijo que luego podía tener continuidad. Luego se vio, desgraciadamente, que Canal Nou y Radio Televisión Valenciana... Fíjate cómo quedó. Entonces,
de alguna forma lo dejé, volví aquí, volví a ser coordinador de Radio Buñol hasta 2011, que fue cuando hice el máster de Radio Nacional, y ya me quedé trabajando. Y gracias a no haber hecho ese contrato en prácticas, pude hacer el contrato en prácticas en Radio Nacional como periodista. Claro, porque si no te lo hubiera permitido. Entonces ya me quedé como periodista Qué bien. de Radio Nacional. Y la verdad es que ahí sigo encantadísimo y estoy Un montón. estoy satisfecho y orgulloso porque pasé de la pública de mi pueblo a la pública autonómica valenciana y a la pública nacional. Qué bien. Que yo creo que, no sé, era como unos escalones impresionantes. Era como un objetivo y un sueño cumplido, ¿no? Porque sí es verdad que cuando llegas a Madrid y nos enfrentamos para hacer el máster, no era yo voy y pago el máster, no. Había 200 personas para 28 plazas en el máster. Era entrar al máster, pasando 2 pruebas, y luego hacer las prácticas y lograr quedarte a trabajar. Que no todos se quedaban. Claro. Antes sí que era así, pero nos pilló la crisis por medio, las contrataciones se paralizaron en 2012. No te lo aseguraban, claro. Pero tú dijiste, oye, soy joven sí, y quiero seguir mi sueño. Había que tirar para adelante, lo hicimos, tanto Estefanía Navarro como yo. Eso es muy importante, que te acompañe tu compañera de vida. Sí, además, otra cosa que me dio Radio Buñol muy importante fue mi pareja, que es Estefanía, que continuamos juntos, y ella en realidad fue quien me animó a decir, vámonos. Vámonos, porque es verdad, Pilar, y además lo sabréis, que llega un momento que estás más preocupado de cosas ajenas a lo que es la tarea periodística que realmente a lo que te tienes que dedicar. Entonces, llegó un momento en que aquí políticamente la cosa se puso muy fea. Entonces, claro, se generaron situaciones muy feas. Es verdad, y que no te gusta vivir porque al final vives en un pueblo, te conoce todo el mundo y es muy desagradable ir por la calle, que te digan esto, que te digan lo otro. Entonces llegó un momento en el que ya dijimos basta, y además ese verano Estefanía estuvo haciendo prácticas en Radio Nacional Valencia y le comentaron el tema del máster y me lo comentó. Fuimos y nos inscribimos y ya está hoy. La verdad es que no me arrepiento de nada de lo que he hecho, no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado, porque al final las decisiones que he ido tomando me han llevado hasta el punto en el que estoy en estos momentos, y la verdad es que estoy encantadísimo. Y la verdad es que encantados también de que hayas continuado con tus lazos en Buñol, ya no solo familiares, sino en todos los sentidos. Como decimos, en esta revista estás muy implicado y en Oyuncle, lógicamente, escribes todo lo que va aconteciendo también en la localidad. Entonces, bueno, pues es muy importante, llama mucho la atención, porque mucha gente cuando se va, viene solo en vacaciones a ver a su familia, sigue el contacto de su familia, pero poco más. Tú sabes, conoces todas las intríngulis del ayuntamiento, de las bandas, de las asociaciones, lo sigues conociendo todo. Sí, la verdad es que hace 4 o 5 días nos reunimos. Sí, es verdad que tenemos un buen equipo, que está Mateo Pérez, Manuel Lomarzo y Virginia Bartolomé, que me apoyan y bueno, nos apoyamos y nos ayudan muchísimo. Sí. Y sí es verdad que les dije, chicos, tengo que parar un poco. Claro. Tengo que parar un poco porque, claro, son muchos años, tengo ahora más responsabilidad en el trabajo, afortunadamente. Tengo que preparar muchísimas cosas con antelación para el trabajo, entonces me da la vida lo que me da. Entonces, sí que es verdad que ahora Manolo y Virginia van a ser los que se encarguen más del tema informativo, pero sí que es verdad, por ejemplo, que el tema de escribir en la revista me gusta muchísimo. Entonces, es una vez al mes, bueno, puedes encontrar algún huequito y tal. Y sí que me gusta, porque me gusta contar historias, me gusta recordar como bien decías antes, nuestras épocas felices del pueblo, y me gusta mucho recordar, y sobre todo pues historias que me siguen contando mis padres, que me contaba mi abuelo Vicente, mi abuelo Pedro, mi abuela Carmen. A pesar de tu juventud, eso me llama mucho la atención. Claro, ¿Cómo quieres seguir transmitiendo los valores familiares? Que eso escasea mucho hoy en día. Es que la verdad es que a mí me parece fundamental, porque al final es historia nuestra. El último artículo que escribí sobre el tema de la piscina, ha habido mucha gente que le ha dicho a mis padres o me ha dicho, oye, o ha comentado en Facebook y tal, oye, me he visto la piscina, la recordaba tal cual la describías, y al final lo que buscas es un poco eso, ¿no? O sea, a través de tus ojos contar historias que son comunes a todos y recordar de dónde venimos. Siempre lo digo con la revista cuando hablamos los viernes, los primeros viernes de cada mes.
es intentar que eso quede plasmado en papel para que los que vengan detrás digan, pues así se vivía en Buñol en estos años y recordar ciertas figuras siempre me parece muy importante porque, no sé, creo que contar y recordar nuestra historia y que quede reflejado en papel es muy importante. Pilar. Además que sí, más con las redes sociales, con la tecnología hoy en día, que se pierde muchas veces el papel y sobre todo verlo visible, no tocar muchas veces. Bueno, se nos van a quedar muchas cosas, Luis, por contar y aquí estaríamos tú y yo, madre mía, como hemos dicho antes de charreta, estaríamos aquí horas. Seguro, seguro. Solamente me apetece que comentes, estabas hablando de sueños cumplidos. ¿Crees que están todos cumplidos? ¿Todavía te quedan muchos por cumplir? ¿Tienes alguna espinita clavada? Sí. Yo creo que el periodismo es eso, ¿no? Nunca estar conforme, ¿no? con lo que haces. Entonces, sí que hay algunos hitos que hay algunos que ya he cumplido sin esperármelos. Bien es verdad que yo al estar en el apartado de informativos, estoy en el informativo 24 horas de Radio Nacional, en edición, pero antes pasé por informativos de fin de semana, empecé trabajando de madrugada, y luego pasé al programa de información internacional 5 Continentes, que era un programa diario, del que fui subdirector, y he ido pasando por ciertas cosas que me han ido dando mucho bagaje para la hora de afrontar retos, como por ejemplo en el año 2018, la sentencia del procés del 1 en Cataluña. Me mandaron de enviado especial de Radio Nacional y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Maravillosa, pero también luego con el tiempo la analizas y dices, si llego a saber a lo que me enfrentaba no voy. Pero en ese momento no lo piensas, Pilar. Claro. En ese momento tú no lo piensas. Cuando ves las calles llenas en Cataluña, cuando ves los disturbios en Cataluña, cuando yo, que además pasé un periplo para poder llegar al aeropuerto brutal. Que eso estuviera pasando en España. Y vivirlo en primera persona me pareció una cosa impresionante. Maravillosa profesionalmente hablando, obviamente. Claro. Me sorprendió muchísimo la capacidad de organización que tienen en Cataluña a la hora de movilizar a la gente. Con rapidez. Lo pasé mal en distintos momentos, pero luego te queda la satisfacción de haber podido contar a través del micrófono de la radio pública lo que estaba pasando algo muy histórico en Cataluña. La verdad es que estar ahí te da una perspectiva de decir, bueno, estamos ante algo muy gordo, ¿no? Tanto eso como, por ejemplo, los incendios en Portugal en 2017, que también me mandaron como enviado especial a Pedrogao Grande, que es donde se produjo la mayor catástrofe. Hubo muchos muertos y contar aquello, pero es que no te puedes imaginar la humanidad y la capacidad de trabajo y la capacidad de resiliencia, ahora que está muy de moda esta palabra, que tienen también la gente. Yo recuerdo llegar a la zona cero de los incendios y sí, con una mano delante y otra detrás. Me alquilé un coche en Madrid, me mandaron para allá y 5 horas conduciendo llegué. Y tenía el alojamiento a la otra punta. Terminé de trabajar a las 11 de la noche y recuerdo que los bomberos que estaban trabajando en las tareas de extinción nos llevaron a todos los periodistas a cenar con ellos, a comer con ellos, o sea, porque claro, no había ningún sitio habilitado para ello, no había nada, porque estaba todo desgraciadamente quemado y tanto con nosotros tuvieron esa deferencia como obviamente con todos los vecinos y todos los ciudadanos de la zona, ¿no? Me pareció brutal esa muestra de humanidad. Yo recorrí luego al día siguiente y al otro ciertas zonas, la gente se ayudaba entre los vecinos, o sea, poder contar eso a través de la radio, poder contar el dolor de mucha otra gente que perdió a familiares, que perdió sus casas también. A mí, yo sinceramente, profesionalmente me parece un retazo. Y a nivel personal te cambiaría mucho la perspectiva. Pero es verdad, te cambia mucho la perspectiva. Y bueno, y hablando de retos... Espinitas y retos... Siempre yo, sabes, como he comentado anteriormente, que siempre estar relacionado con el mundo del deporte aquí en Buñol, y siempre me gusta muchísimo el deporte. De hecho, mis prácticas en Radio Nacional
antes de entrar como contratado, fueron en deportes. Y entonces yo tengo esa espinita de en algún momento volver, hacer la incursión al mundo del deporte. Porque ahora, por ejemplo, una de las espinitas, ahora que se han celebrado los Juegos Olímpicos de Tokio, pues siempre te queda, me gustaría estar ahí. Que sí, ¿eh? Me gustaría estar ahí. Entonces, es una espinita, sin duda. Y bueno, luego, para seguir luchando, para seguir... sí, al final es lo que nos mantiene intentando vivos. conseguir los sueños. Es lo que nos mantiene vivos, Pilar, y Claro. ese inconformismo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y más en nuestra profesión. Y luego, también, afortunadamente, tengo la suerte en Radio Nacional que ahora estoy en una edición, estoy haciendo directos los viernes por la tarde, que preparo, y dar voz a gente también... anónima, gente que no se le escucha mucho, con un programita que tengo en Radio 5 también. Eso me llena muchísimo. Pero, por ejemplo, también tengo la opción, y como te decía, la suerte, de que en cualquier momento puedo ir de periodista al Congreso de los Diputados, que ese sería también un objetivo muy bonito. Sería maravilloso poder estar en el hemiciclo, en la Cámara Baja, contando el día a día de la política en España. Cómo se mueven, cómo funcionan las cámaras, cómo funcionan las comisiones informativas. Bueno, puesto ganado, por tu parte. Claro, ganado, ¿no? entonces sería demuestra que confían en ti y tú también sería maravilloso poder hacer ese tipo de cosas. Lo que estoy haciendo ahora me alucina, me tiene maravillado, te lo digo de verdad. O sea, doy gracias todos los días de poder levantarme e ir a la radio. A veces no soy muy consciente de decir... es que estamos donde estamos, ¿no? Sí. Y es verdad, y miras hacia atrás y vienes aquí. ¿Quién te lo iba a decir? Y ves dónde empezaste y me maravilla sobre todo también que tengamos aquí en el pueblo un medio como este, porque al final ha sido el trampolín de muchísima gente que bueno, pues estáis aquí y que bueno, quién sabe, ¿no? ¿Dónde acabará esto? Pero me maravilla eso y me sigue sorprendiendo. Y cuando lo digo ahí en Madrid... Muy pocas habrá, ¿verdad? No, es que casi toda la gente empezó a hacer las prácticas en las radios y tal cuando te venían por la universidad. Claro. Nosotros tuvimos la suerte aquí de estar empezando la carrera y estar aquí, ¿no? Y luego llegar cuando teníamos las prácticas y decir, ostras, pues esta gente ya sabe de lo que va la cosa. Claro. Entonces... yo creo que tenemos una inmensa suerte, Pilar, de verdad, de tener esto. Hay que continuarlo. Hay que romper una lanza a favor vuestra, de que siempre estáis remando muchas veces contra el corriente, pero es verdad que creo que vale la pena. El servicio se tiene que mantener, tiene que seguir, porque es fundamental. Antes daba gustico cuando bajabas de la venta al pueblo, ir por el castillo y en cada casa que había abierta, sobre todo en verano, ir escuchando la Radio Buñol. Hay mucha cultura. Y en los comercios es una radio muy escuchada, muy querida. Hay mucha cultura de esta radio aquí en el pueblo y yo creo que es fundamental. Y yo tengo todo que agradecer a esta casa, de verdad. Es que nunca y tú lo sabes, cuando hablamos los viernes. Siempre. Es que es así, o sea... Bueno, pues Luis, la verdad es que ha habido momentos, obviamente duros, pero vamos, echas la vista atrás y dices, es que... Qué fuerte. Es que esta es mi casa, ¿no? Y es de donde salimos y es de donde tenemos que agradecer muchísimo a lo que somos hoy en día, ¿no? Qué bien, qué bonito. Y la verdad es que estoy agradecidísimo de haber pasado por aquí, de que en algún momento alguien confiara en mí y dijera, pues vamos para adelante y siempre con un oído puesto, con un ojo puesto en el pueblo, porque me parece fundamental, ¿no? Claro que sí. El estar arraigado al final a tus raíces. Qué bien, estupendo. Bueno, pues bonitas palabras, nos vamos a quedar con eso, Luis. Y bueno, pues a pesar de tu juventud, son palabras que tenían que cundir en el ejemplo para mucha gente incluso más mayor que nosotros. Pues ha sido un placer, como te digo, hablar y charlar un ratito contigo. Espero que la gente haya disfrutado tanto como yo escuchándote. Bueno, pues volvemos a encontrarnos, como ya sabes, en tu casa. Pues muchísimas gracias, Pilar, es un placer, como siempre, y dar las gracias a los y las oyentes siempre, y los colaboradores que hacen posible esta radio, esta televisión, porque sin ellos la verdad es que sería imposible, es verdad, totalmente. Y daros las gracias a vosotros, siempre por la amabilidad, por tratar así de bien a la gente, a nosotros, porque nos sentimos como en casa. Pues muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, pues nos vemos por aquí otra vez. Un abrazo y un beso muy fuerte. Pues muchas gracias por todos los que habéis estado escuchando y viendo esta entrevista. Volveremos con más Nuestras Gentes en breve. Continuad escuchándonos y viéndonos aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestra web de Radio Buñol Televisión y en nuestra web de la televisión. Hasta luego.